Ahora continuamos con el caso 2 de integración de diferenciales trigonométricas. A diferencia del caso 1, que presentaba las funciones de seno y coseno y formaba un producto entre sí, estas son de tangente y cotangente. Básicamente su procedimiento es casi el mismo, es muy similar debido a que para su solución lo que busca es aplicar identidades trigonométricas. Y aquí tenemos un primer paso de cómo debemos empezar, ¿no? Digamos que tenemos tangente a la n de u y esto va a ser igual a la descomposición entre un producto, ¿no? Un producto de tangente, pero descomponiendo sus exponentes o su exponente. Entonces tenemos tangente a la n menos 2 de u por tangente al cuadrado de u, en donde se mantiene tangente a la n menos 2 de u y ya no colocamos el tangente al cuadrado de u, sino que este es reemplazado por una identidad trigonométrica pitagórica. Entonces, para que lo puedan comprender de mejor manera, imaginen que n es igual a 5, entonces tendríamos tangente a la quinta de u y luego este tangente a la n menos 2 sería 5 menos 2, que vendría a ser 3, ¿no? Por tangente al cuadrado de u, que al multiplicarse me darían igual el tangente a la quinta. Entonces lo que hace es descomponer básicamente, y se mantendría el tangente al cubo y ya no obtendría el tangente al cuadrado, sino que reemplazaría por una identidad, ¿no? Lo mismo para cotangente, es el mismo principio. Bien, para mostrarlo, tenemos un ejercicio y tenemos la integral de tangente a la quinta de 3 veces tita por diferencial de tita, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es, nos dice la fórmula que debemos descomponer, y aquí está. Tenemos que tangente a la n menos 2, que vendría a ser 5 menos 2, ¿no? Por el tangente al cuadrado, ¿no? Del ángulo por diferencial del ángulo. Entonces lo que se aplicó o lo que se va a aplicar es la identidad de secante al cuadrado de x igual a tangente al cuadrado de x más 1. Como yo no quiero tangente, sino que quiero secante, despejando tangente al cuadrado me quedaría secante al cuadrado menos 1, y eso es lo que yo voy a escribir, lo que va a reemplazar a tangente al cuadrado de esta manera. Ya si restando los exponentes me queda integral de tangente al cubo por secante al cuadrado menos 1, ¿no? Aquí aplicamos propiedad distributiva y separamos la integral. De esta manera tenemos dos integrales, de una de tangente al cubo por secante al cuadrado menos la integral de tangente al cubo por diferencial, ¿no? Distributiva hicimos aquí primer término y segundo término. Luego ya en esta fase la primera integral ya está lista para que se le pueda aplicar la fórmula 4, la fórmula que hemos venido aplicando en estos últimos ejercicios, en el caso anterior, que una vez que se apliquen estos artificios de aplicar las identidades trigonométricas, luego se puedan resolver las integrales usando la fórmula 4. Bien, entonces por eso esta primera integral la voy a dejar así y voy a continuar trabajando con la segunda integral. Entonces a esta segunda integral le voy a aplicar lo mismo, el mismo principio de descomponer. Entonces mantengo igual la primera y la segunda la descompuse en que en tangente a la 1 del ángulo por tangente al cuadrado del ángulo, pero ya no escribí el tangente al cuadrado, sino que lo reemplacé usando la identidad trigonométrica. Entonces luego aquí sigue hacer propiedad distributiva y separar la integral, y por ello obtuve ya tres integrales. La primera se mantuvo, luego de la segunda salieron dos. Luego, estando en esta
en este paso lo que prosigue ya es aplicar las fórmulas. Y vamos a aplicar la fórmula 4 para la primera y segunda integral. Y para la tercera integral, esta fórmula. Todas estas fórmulas que yo les voy mostrando están en el libro de Granville, el cual dejaré el link en la descripción para que lo puedan descargar si lo desean. En esta segunda fórmula me dice que la integral de tangente de u por diferencial de u es igual a menos logaritmo natural de coseno de u más la constante de integración, o también esta misma integral puede ser igual al logaritmo natural de secante de u más la constante de integración. Ambas respuestas son válidas. Entonces voy a identificar quién es un de u para la primera integral. Entonces tenemos que n vendría a ser 3, ¿no? Que es el exponente según la estructura de mi fórmula, que es esta. ¿Quién es u? Tangente de 3 por θ, y diferencial de u lo tenemos que calcular. Entonces diferencial de u con respecto a la variable θ, en este caso tenemos aquí que derivar tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado del ángulo, ¿no? Se mantiene el mismo ángulo, pero debido a que dentro del ángulo tenemos una constante, también se deriva el ángulo, y la derivada de una constante por la variable me va a dar la constante, que me quedaría 3. Y el diferencial de θ que estaba dividiendo pasó a multiplicar al otro lado. Entonces ya tenemos identificado quién es n, u, diferencial de u para la primera integral. Lo mismo debemos hacer para la segunda. En este caso n vendría a ser 1 debido a que tangente no tiene ningún exponente, sobreentiende que hay un 1. Luego tenemos u, que vendría a ser tangente, luego diferencial de u, derivando tenemos que secante al cuadrado del ángulo, y de igual manera derivamos el ángulo, que me aparece un 3 por diferencial de θ, que pasa a multiplicar. Y para la tercera integral debemos identificar quién es u y diferencial de u solamente. Entonces u vendría a ser el ángulo, 3 veces θ. Luego hay que derivar la constante, que vendría a ser 3 por la variable θ, y la constante por la variable me va a dar la constante, que es 3, y el diferencial de θ pasa a multiplicar. Entonces ya he identificado para cada integral sus términos, y he verificado que las 3 integrales están incompletas, ¿no? Hay que reescribirlas para completarlas, ¿no? Hay que reescribirlas, entonces me quedan de esta manera. Tenemos, si se dan cuenta, la integral está casi que igual hasta antes de identificar, pero en el diferencial de u nos apareció el 3 multiplicando el diferencial de θ. Entonces al yo agregar ese 3, debo también agregarlo del otro lado de la integral con su operación contraria. Como aquí está multiplicando, aquí debe estar dividiendo. Lo mismo para la segunda integral. Apareció un 3 en el diferencial. Al agregar un 3 debo poner un 3 dividiendo fuera de la integral. Luego para la tercera integral de igual manera apareció un 3. Entonces también agrego otro 3 dividiendo afuera de la integral. Como un tercio aparece, ¿no? En cada una de ellas. Luego, como ya están listas, ya están completas, ahora sí integro. Y me queda de esta manera. Me dice la fórmula 4, que es la que ya hemos trabajado, nos dice que es la solución para esta integral, que dice u a la n más 1. ¿Y quién era u? Tangente de 3 veces θ a la n. ¿Quién era n? 3, ¿no? Más 1 me va a dar 4. ¿Sobre quién? Sobre n más 1. 4 más 1. Es 3 más 1 me va a dar 4. Aquí está. Recuerden que tenemos un tercio afuera multiplicando y lo mantenemos para todos. Luego para la segunda integral
aplicamos la misma fórmula, que es u a la n más 1. Aquí en n era 1, más 1 me quedaría 2, y en el denominador n más 1, ¿no? Quedaría 1 más 1, 2 en el denominador, aquí está, más 1/3 que multiplica aquí. Como les dije anteriormente, cualquiera de las dos respuestas son válidas, y yo he escogido la segunda, que es logaritmo natural de secante de u más la constante de integración. Entonces me dice que logaritmo natural de secante de ¿quién? De u. ¿Quién era u? Aquí está, 3 veces tita más la constante de integración. Y aquí tenemos ya que nos falta solo multiplicar para eliminar los paréntesis, ¿no? Aquí me quedaría en el denominador 12, acá un 6 y aquí el 3. De esta manera tenemos la respuesta final. Ustedes pueden dejarlo expresado con 1 sobre 12 multiplicando a tangente, lo mismo con un sexto. Yo lo he dejado de esta manera, ya es cuestión de cada uno, pero esta sería la respuesta de tangente a la cuarta de 3 veces tita sobre 12 menos tangente al cuadrado de 3 veces tita sobre 6 más el logaritmo natural de secante de 3 veces tita sobre 3 más la constante de integración. Bien, solo para aclarar, entre el caso 1 y el caso 2, la diferencia básicamente son las funciones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente y cotangente, que para el primer caso es seno y coseno y hacen un producto entre sí, y para este caso son tangentes y cotangentes, porque básicamente lo que buscan para su solución es aplicar identidades, ¿no? Y una vez aplicadas esas identidades y reducir lo más que se pueda esos exponentes, aplicar la fórmula 4. Recuerda que este video lo puedes pausar, adelantar o retroceder por si tienes alguna duda. Y si te gustó el video, no te olvides dejarle un me gusta y compartir. Y si lo deseas, puedes suscribirte. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video.